y han planteado leyes, categorías y conceptos. ¿Para qué? Para que se pueda entender mejor las ciencias sociales. Entonces, ya que lo han hecho de la filosofía, una parte lo han hecho ciencia, de la economía también lo han hecho una ciencia, de la historia también han hecho una ciencia, entonces han dado varios argumentos científicos probados, aceptados por los investigadores en el mundo, a partir del cual se empieza a estructurar distintas ramas, ¿no?, y las ciencias naturales y ciencias sociales. Pero eso que se ha aportado, lo quieren negarlo, quieren desaparecerlo, decir, no, eso es una concepción para su tiempo, no es solamente, es un relato, eso no es nada de ciencia, no es una creencia, pues, porque ¿qué es lo que plantean? Algo que no va a cambiar. Tendríamos que ahondar un poco en lo que dice Marx, ¿no? Porque contra él se van después todos los epistemólogos, por no decirlo así, ¿ya?, se van contra su argumento, empiezan a tergiversar todos los argumentos del planteamiento de una nueva sociedad, la sociedad socialista. En filosofía, las leyes, unidad, lucha de contrarios, la ley de la concatenación, la ley de la negación, entonces todo eso, esos aportes, los epistemólogos han hecho lo imposible con tal de finiquitarlo, ¿no?, tergiversarlo, reducirlo a la nada, postergarlo, hacerlo ver como si no sirviera y plantear otro método distinto de la investigación científica, que no sea a través de las leyes, sino por otros medios más sencillos, comunes al resto, pero que no tienen validez científica. A eso se han dedicado posteriormente los epistemólogos, vamos a preguntar un poco aquí ya, se han dedicado a eso. Y en el mundo mismo, ¿no?, hasta incluso en la Universidad de Harvard, es lo que dicen, ¿no?, han pagado para que puedan acabar con la teoría de Marx, con la teoría de Engels, ¿ya? ¿Y lo han logrado? No, no lo han logrado, porque esa teoría resume, pues, los grandes pensamientos de aquella época. Ahí hay algunos epistemólogos nomás que estamos viendo, es clase de epistemología es esto, ¿no? Y es amplio, definitivamente, total amplio, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver. Ya. Entonces, ellos se han dedicado a lo que ya les iba mencionando y han pagado, pues, cantidad de dinero contable que el libro El Capital de Marx, su planteamiento científico de una nueva sociedad, las leyes, ¿no?, en la filosofía, las leyes que vertió en la economía, él logró sintetizar lo mejor de la cultura humana, del pensamiento humano del siglo XVIII. ¿Ya? Por eso decía, ¿no?, en Inglaterra, Adam Smith, David Ricardo, ¿no?, principales autores de esta economía capitalista. En la Francia de aquel entonces, ¿no?, está Saint-Simon, Fourier, ahí está, ¿no?, las obras que han dejado de Diderot, la enciclopedia, que se llama, ¿no?, Montesquieu, Rousseau, todos esos pensadores han servido para la síntesis. Y en la Alemania están los mejores filósofos, ¿no? Tienes a Kant, tienes a Hegel, a Feuerbach, a ellos han sintetizado. Entonces, Marx es una época, o mejor dicho, él rompe una época. Con él hay una historia antes y después, porque antes de que él planteara, ¿no?, conceptos científicos de la historia, filosofía y economía, no lograba entender la humanidad
¿cómo nos podemos liberarnos? Ni en aquí pasaba cómo se podría hacer aquello. Entonces, la humanidad comprende su libertad después de dicho planteamiento. Y ese planteamiento sacude toda Europa. Por eso él mismo dice, ¿no? Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma, ¿no? Él dice, ¿no? Del comunismo. O sea que está yéndose contra todo. Y toda la burguesía se ha reunido en la Santa Cruzada, como dice, ¿no? Ya en Europa, para poder apagar ese humo, ¿no? De ideas de cambio. Y después que muere Marx, lo tratan como a Marx, alguien indefenso, Marx, alguien que no sabía administrar su economía, alguien que no entendía de la filosofía, solamente ha narrado, ¿no? Solamente ha hecho una historia, pero bueno, ya se ha acabado ese mito que él ha dicho. Después de muerto lo han ninguneado, ¿no? Lo han tratado como a alguien indefenso, como a un niño, ¿no? Pero en vida han hecho lo imposible por apagar todas sus teorías, la han criticado, todo el abecedario de, ¿cómo podríamos decir? De esto de calumniar, han utilizado todo el abecedario. Les ha faltado incluso más palabras para poder calumniarlo de quién era él. Pero los obreros que han bebido de esa teoría, ya, los proletarios, le recuerdan en América, Europa, Asia. Todo el mundo le recuerda a Marx. Y en su tumba, el proletariado internacional le llora, ¿no? Su libro se ha traducido a tantos idiomas sea posible, ¿no? Porque ha sistematizado. Este hombre ha sido un genio, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedicaba bastante a la lectura, jóvenes. Y eso por eso, ¿no? Si no hay eso en ustedes, eso de ahí, si no hay hábito de lectura, recuerdan los grandes pensadores, ¿no? Ustedes recuerdan, los grandes pensadores no son, bueno, gente que tiene flojera mental, ¿no? Gente que no lee, ¿no? Gente que le da pereza, ¿no? Todo eso. Los grandes dirigentes científicos son lectores, investigadores. Lo otro, jóvenes, no podemos esperar nada de alguien que no lee, no esperemos nada, ¿no? Más que de repente un aporte por aquí, un aporte por allá. Le dedicaban tiempo entero a su estudio, ¿no? Tenían familia, sí. Podían de repente darse el lujo de ir a otros lugares, satisfacernos de repente, ¿no? Su condición material, o como dice, ¿no? Lo que es el ser humano, un poco, ¿no? De distracción, todo. Pero se han privado de eso, de estar paseando, se privaron de eso. Se privaron también de estar ahí en las fiestas, todo. Se privaron incluso, ¿no? De estar de repente, como todo joven, ¿no? Queriendo estar una chica, no sé, y se han privado de tantas cosas para poder entregarle a la humanidad toda una tesis, ¿no? Toda una ciencia. Se han dedicado a lo que les correspondía, ¿no? Al estudio. Al estudio, ¿no? Sin cansancio, ¿no? Sin tregua, nada que mañana ya no, mañana será así, ¿no? Entonces, solamente de esa forma se logra llegar a adquirir lo mejor de la ciencia. Los demás jóvenes es una mediocridad, jóvenes. Como ya les repito, si ustedes no logran captar la filosofía como método de interpretación de la sociedad, entonces ni saldremos bien para poder ser profesionales. Por eso es que en otras sociedades domina la filosofía. Es el conocimiento ya superior, pues, después, ¿no? De lo que es el conocimiento empírico, pragmático, conocimiento científico, conocimiento filosófico. Ya es otro nivel. Entonces, bueno, eso ha sido Marx, y él plantea la lucha de clases, el motor de la historia. No se trata, se pelean los seres humanos en esta sociedad por un voto porque al otro no le ha caído bien su rostro de tal presidente, o se están peleando ahora porque piensan que Keiko va a ser igualito que su papá, pero la hija es distinta. Se están peleando ahorita porque
la OMP no quiere decir todavía quién es el ganador. Analizar desde esos parámetros es metafísico, ser metafísico. Y nosotros no estamos, hombres de ciencia, por eso son ustedes preuniversitarios, no están para analizar con esos conceptos ya de, porque su abuelita, porque su mamá no ha sido torturada por ella misma, por eso es que ella también no es, va a ser así, dictadora, o porque, bueno, no, voten porque su hija, no, es una chinita, que, o voten por Castillo, miran a su hijo. Pues eso ya tiene que borrarse en ustedes. Cuando les dicen, yo creo, yo pienso, será así, al final ustedes aceptan eso que cree el otro, eso que piensa el otro, eso que murmura el otro. No se puede tratar a la ciencia con conceptos, ¿no?, pragmáticos, empíricos. O sea, por mera experiencia te dice algo, no se puede. Claro, sirve para tu balance de análisis, pero tratar la ciencia social con eso no sirve, ¿sabes? Se tiene que tratar con sus categorías, leyes, que eso también va a ser un estudio, me imagino, en ustedes. Entonces ya les voy diciendo desde ya, estudien, lean, sobre todo tienen que lograr hábito de lectura, ¿no? Todo eso tiene que ser así. La Universidad de Jóvenes era un centro de como un laboratorio donde las ideas empezaban a brotar. Eso eran las universidades, no un centro de estudiantes que cumplan su tarea, ¿no?, que estén ahí yendo a la clase, regresan a su casa, van a la... Jóvenes, he conocido compañeros, ni conocen otras facultades. ¿Qué es eso, no? No conocen otras facultades, solamente se han dedicado a ir a su salón y regresar a su casa, ¿no? ¿Qué hombre de letra puede ser así, ¿no? Hombre de ciencia, ¿qué hombre? ¿Quién, no? Lamentablemente está así las situaciones, ¿no?, las universidades, los estudiantes, ¿no? Son pocos los que verdaderamente no están en la biblioteca, ¿no?, están en otros lugares, están cuestionando, planteando, debatiendo, ¿no? ¿Qué ves ahora en las universidades? Hablan, ¿no?, de la farándula, ¿no? Ahí, después de comedor universitario, ahí en los espacios, ¿no?, de área verde, en los asientos, están hablando de lo que ayer dio, ¿no?, la novela, están hablando, ¿no?, de su caso, están hablando, ¿no?, de sus problemas familiares, problemas personales. El universitario ya no está, el problema familiar lo resuelve el universitario desde la ciencia, ¿no? No está para mayor preocupación. Hasta Einstein dijo, ¿no?, ¿qué es el amor? Bueno, disculpándonos, tal vez algunos, ¿qué es el amor frente a los ideales, ¿no?, a lo que uno busca? Sí, él estaba concentrado en esa teoría, ¿no? ¿Qué era el amor? No era nada, los objetivos son malos, entonces el problema familiar no podía tumbar. Entonces están concentrados en el enamorado. Pero si nosotros regresamos a la época, ¿no?, de 70, 80, ¿qué eran las universidades, no? Un centro de discusión de ideas, ¿no? En las facultades se está discutiendo reuniones, ideas, nuevos planteamientos, inquietudes de la juventud, ¿no?, universitaria. Porque esos jóvenes son los que salen a la sociedad para poder orientar. ¿Y qué universitarios salen ahora, no? Salen universitarios para poder asaltarle a la población. ¿Qué es eso? ¿Cómo te puedes llamar tú una universidad asaltándole a la población? El abogado le roba a la población. El médico le mata al pueblo. El profesor, no, hay profesores, vamos a decir, bueno, otros son mediocres, ¿no? Entonces, hay eso. Así se llama profesional. Ese será un profesional, eso será, ¿no?, el estatus, la personalidad de un profesional. Automáticamente no lo es. Por eso es que jóvenes, ¿no?, nuevamente, ¿no?, estudien, lean, no lo hagan porque acaba la cosa del examen, ya acabó ahí, ¿no? Cualquiera sea su rama, su especialidad, necesitamos de hombres de ciencia, ¿no?, de hombres que se dedican al estudio de lleno. Y bueno, ahorita se ha presentado un contexto, análisis de la situación real.
Profesor, me ha dicho su hija, no, análisis desde las leyes sociales. ¿Qué es lo que representa, no? ¿Qué intereses hay detrás de todos los que están participando, no? O detrás de los dos representantes para presidente, que ahorita están ya a punto de decidirlo desde la lucha de clases. Pero ahora, mira, los profesores anteriormente, jóvenes, ¿ya? Anteriormente, mira cómo cambia. Se supone que nuestra educación tiene que ir de más, no, de menos a más, pero ahora se está viniendo de más, o sea, de más está viniendo para abajo, ¿no? Anteriormente los profesores pasaban un contexto, al día siguiente era una discusión en los salones. Ya, discusión. ¿Qué ha pasado? Problematicemos, lleguemos a una conclusión. Ha sucedido un contexto, los profesores, ¿no? Siguen su curso. Ese es un problema metafísico, pues. Y esos son los profesionales de la vieja escuela, ¿no? Del medioevo, que solamente se han dedicado a interpretar o a estudiar. No hay transformación alguna. Entonces, nosotros, profesionales de la nueva escuela, tenemos que ir de la mano con la práctica y la teoría, ¿no? De otro modo, ¿qué profesionales vamos a hacer? Profesionales de panteón, como nos diría José Carlos Maret, no sirve, no tanto conociendo mejor, no lo estudias y nada va a quedar, ¿no? Entonces, esos profesionales de panteón que con todo su conocimiento no se han reservado, que se han muerto, no sirven. Sirven esos profesionales que se dediquen a plasmar esa teoría que tienen. Entonces, por eso la ciencia como tal es transformadora. Y ese es el asunto donde ni el presidente ni las clases dominantes permiten que ustedes se desarrollen. A estas alturas, jóvenes, deberían haber comprendido esto de raíz ya, comprendido. Otra cosa es, ¿no? Profundizarlo, hacerlo ciencia. Pero el que más ya debían comprenderlo, ya todos debimos comprenderlo a una dimensión mayor, ¿no? Y la universidad debió ser el centro donde nosotros ya concatenamos todas las ideas, sintetizamos, ¿no? Pero ¿qué son las universidades? Más que un colegio más, podemos decirlo tal vez, ¿no? Con las diferencias, claro, ¿no? De algunos catedráticos que aún persisten, pero en la mayoría vemos eso. Entonces, jóvenes, un poco he señalado lo que es de Marx. No lo hemos abordado la otra vez, ha sido casi general, ¿no? Nada, ha sido general, es amplio, ¿no? Sus planteamientos, todo. Lo mismo que de Hegel y de Feuerbach. Sin embargo, vuelvo a señalar, pero a partir de Augusto Comte, decir la sociedad, la ciencia pone orden en la sociedad, mira qué ha hecho la ciencia en nuestra sociedad. ¿Por qué hay delincuentes? Porque bueno, pues se le ha ocurrido, ¿no? A esa persona no le ha dado la gana de ser un delincuente. ¿Por qué hay no locos? Bueno, le ha dado la gana, pero ¿por qué hay corruptos? Porque bueno, la plata es así, ¿no? Nos hace ambicioso todo, ¿no? Entonces, jóvenes, si la ciencia ha podido desarrollar psicólogos, antropólogos, ha podido desarrollar economistas, ha podido desarrollar, como quien dice, las Fuerzas Armadas, un mejor mecanismo, ¿no? De poder detener cualquier asalto, ¿no? Por aquí, por allá. ¿Por qué no hay un orden, como diría Augusto Comte, ¿no? ¿Por qué no hay un orden ya en nuestra sociedad si dice él que la ciencia no sirve para poder darle orden? ¿Por qué no hay orden? Claro, porque como él era padre del liberalismo, o sea, no padre, no, sino como él era ideólogo de la burguesía, entonces el orden que sea para nosotros, mientras nuestra empresa esté bien, mientras los trabajadores en la empresa estén sin protestar, mientras no los militares nos obedezcan, mientras todo esté bajo nuestro orden, entonces está resultando la ciencia. Pero si hay un desordenado, o sea, alguien crítico, entonces persíganlo, está generando desorden.
Eso es, en el fondo, el orden que decía orden, ¿no? Y progreso que decía, ¿no? Augusto Comte. Pero ya ponía en primer plano la ciencia, posteriormente la filosofía. Ya estaban ninguneándola la filosofía, porque recuerden cómo la filosofía cobra un sentido de interpretación científica, una concepción en el mundo. Y ya, bueno, lo han negado. Primer paso. Nietzsche, peor ya, ¿no? En Nietzsche ya encontramos un concepto anticientífico, por no decirlo así, ¿no? Con él ya casi inician los mitos relatos. O sea, todo lo que la ciencia ha avanzado en su progreso no son más que mitos nada más. O sea, en el fondo no se da eso, ¿no? No es que avanza a través de la ciencia, sino aquí los que persisten, los que perduran son la gente o el superhombre. ¿Y quiénes eran los superhombres? Eran la burguesía, ¿verdad? A ellos le competía una moral. Bueno, por ejemplo, Nietzsche no se mete ya en las categorías filosóficas, se mete en el moralismo, ¿no? En la moral propiamente. El hombre tiene que construir una moral distinta. ¿Qué otra cosa más puede considerar? Entonces, jóvenes, ya él niega, ¿no? El avance de la ciencia, ya él lo niega, el otro dice ciencia, sí, el otro ya lo niega, entonces ya eso no sirve, sino el superhombre, la nueva cultura, la nueva moral, ¿no? Tiene que perdurar aquí. Esa corriente un poco van a seguir posteriormente aquí los epistemólogos jóvenes. Entonces, vamos a pasar ya a este punto, bueno, un poco haciendo, recordarles, no sé, a ver si está claro, alguna duda referente a lo que ya he hecho, recordar un poco. De todas formas, jóvenes, estoy un poco inquieto hoy porque a ver, ¿quién Mayra? Así, a ver, ¿quién está más? Michael, Omar, Carlos. Bueno, porque hay una situación nacional, ¿no? Sabemos todos. Y ya, pues yo le digo, ¿no? La vieja escuela que es, frente a un contexto, hace como si nada. Pero en cambio el nuevo profesional no puede ser así. Tenemos que estar en los hechos, analizando. Pues yo me fui, ¿no? A la convocatoria anterior que había, ¿no? A la Plaza Omar, fui, ¿no? A analizar en los hechos, ¿no? A poder ver cómo está la situación, qué hay, ¿no? De novedoso. La población está comprendiendo, ¿no? Lo que se difunde, no se comprende, qué es lo que están defendiendo, ¿no? Todo eso. Pero bueno, creo que hoy día tengan un bonito escenario para poder seguir analizando. Pero bueno, eso es particularmente ya un poco mi interés, ¿no? Lo que aquí a ustedes les competen es ingresar, ¿no? Y eso es distinto, ¿no? Como primer plano. Después ya va a hacer sus investigaciones, imagino, ¿no? Sus intereses y todo lo demás. Jóvenes, ¿cómo? Mira, de Hegel todo, para poder hablar el caso Hegel, requiere un poco más de tiempo, ¿no? Pero Hegel es un racionalista más, con este término, un poco más puro, algo así, o sea, un racionalista que ha empezado a construir la dialéctica, la sociedad a través de su razón, como punto de partida. La razón te decía que eso es analizable, entonces eso es verdadero. La razón identificaba, ¿no? Era la realidad. O sea, la razón se dedicaba a identificar la realidad y era verdadera. Pero eso entender, ¿no? Pero la razón, o sea, en pocas palabras, partimos por el conocimiento para analizar. Era un análisis metafísico. Cuando nosotros queremos analizar la sociedad, tenemos que partir por nuestros conceptos, no, tenemos que partir por los hechos, ¿no? Por cómo se está desenvolviendo. Y para poder analizar eso, que basta de un día para otro ver, no, sino que estudiar el proceso de cómo se ha venido dando. Entonces, en su dialéctica de los cambios, porque ameritaba, recuerden, ¿no? En esos años, que después se va a dar la Revolución Francesa, necesitaba sustentar por qué un cambio.
y agarra, ¿no?, el Estado de Grecia. ¿Por qué cambia ese Estado? Y pasa a otro contexto. Porque se vuelve irracional, ¿ves? ¿Y por qué tiene que acabar este Estado feudal o la monarquía absolutista? ¿Por qué tiene que acabar? Porque ya dejó de ser racional. Se ha vuelto irracional. Entonces, como se ha vuelto irracional, este Estado, ¿no?, este francés, ¿ya?, de la monarquía absolutista, entonces pasamos a la república, en este caso burguesa, al Estado burgués. Y el Estado burgués se vuelve racional. Entonces, la razón deja de ser, pasa a ser irracional en un contexto determinado. Y a eso se le llama tesis, antítesis y síntesis. El cambio se va a dar, porque en algún momento deja de ser racional lo que era. Entonces, eso tenía que nombrarlo, tenía que decirlo, porque en esos momentos el Estado feudal en el mundo estaba cayendo y tenía que sustentar. ¿Por qué era necesario que eso se venga abajo? ¿Por qué? Porque la burguesía era la nueva clase que tenía que poder gobernar en el mundo. Como necesitaba sustentar, ahí está, pues desde la filosofía, la tesis, antítesis y síntesis. Pero más después va a decir, bueno, y Hegel, y ahora, ya pues se está dando el sistema capitalista, entonces quiere decir que va a pasar a otro sistema, porque tú dices tesis, antítesis y síntesis. O sea que este sistema también va a cambiar. Y esa pregunta dice, sí, pero sí es necesario. O sea, que entra un poco la categoría necesidad. Si hay la necesidad de que este sistema siga o vale, no puede cambiar a otro sistema. O este Estado, si sigue manteniéndose, no puede cambiar a otro sistema. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Hay que mantener el Estado capitalista hasta donde podamos. Y para eso tenemos que argumentar de distintos modos, ¿no? Ya no existe la otra sociedad. Esta es la última sociedad, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, que han dicho, ¿no? El fin de la sociedad, el fin de los mitos relatos. Con esas filosofías de Lyotard, ¿no?, filósofo francés, si no me equivoco, fin de la historia. No, el fin de la historia tiene otro nombre. Ya, pero sucede que ya no hay más historia de cierto. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado burgués es único, porque lo vamos a mantener, y para mantenerlo vamos a tener que limpiar. Y yo les decía, ¿no?, por ejemplo, en el Perú han metido a los pescaditos, han metido a Ollanta, a Toledo, que ha luchado en lo que es la marcha de los 4 suyos, cuando había, ¿no?, un fraude electoral con Fujimori en el 2000. Todo ese periodo han lavado su Estado, ¿no?, una tras otra, han ido lavando esto, lavando lo otro, y ahorita, igual, ahorita por eso, el fenómeno político es distinto, porque la ciencia necesita su análisis, su dedicación. Pero ahorita va a entrar Castillo. Bueno, va a entrar así. Igual entró Ollanta. El pueblo estuvo ahí. Pero después se pasó a la derecha, ¿no? Y el pueblo renegó y al final 5 años de escepticismo, pero nuevamente nos traicionaron, ya no creían. Igualito, ¿qué pasará después de eso? ¿Qué pasará? ¿Qué sabremos qué decir? ¿Se volteará? No sé, pues. Pero ya habrá que saber leccionar y ahorita no nos hay que quedar con los brazos cruzados, hay que organizarnos como jóvenes. Peor, son universitarios, tienen que lograr, son los que tienen que lograr entender la sociedad, no al pueblo. El pueblo puede ser engañado, ¿no? Y eso se ha vivido en todos los contextos. Entonces, eso es la dialéctica, pero no solo eso, ¿no? Hay varios puntos dentro de su estudio acerca de la dialéctica. Él, más que nada, desarrolla la lógica, ¿no?, la forma correcta de razonar, que vendría a ser la lógica, en muchos ámbitos. Él, a partir de los discursos, empieza a armarlo. Entonces, desde la razón, claro, pues no eras científico, ¿no?, porque lo armaba así. Y Marx pone de pie lo que estaba de cabeza. Y eso sería un poco también explicarles. Pero ahí raspado, cuando yo explicaba a Feuerbach,
y he hecho una comparación con Hegel, ¿no? Mi modo de concebir el mundo. Entonces Marx va a decir, sí va a cambiar. Marx dice, sí va a cambiar, ¿no? Afirma de que esta sociedad va a cambiar, pero en sí, jóvenes, este sistema ya está siendo decadente, ya no tienen para más, ¿no? No tienen otro planteamiento. Pregúntale a un burgués, ¿qué planteas? Conservador. Pregúntale, a ver, ¿a qué sistema te brinda? Pregúntale, dile, no. ¿Y ahora qué mundo buscamos? Ahora, ¿qué hacen? No, ya no tienen otra alternativa a dónde plantear. Ellos ya han quedado, esta es su fase final, y esto es un estudio, ¿no?, de ellos. Ya no tienen a dónde más llegar. Nosotros, la gran población que sufrimos, sentimos la necesidad de una nueva sociedad. O salvo que aquí me digan, no, no, bueno, pues tú sentirás, no, lo demás estamos bien, ¿no? Y eso de estar bien, pucha, sería un vacío, ¿no?, en el conocimiento, ¿no? Nadie estamos bien, peor en estas condiciones, ¿no? Recuerden que no sé si va a iniciar las clases el año que viene, no sé si de acá otro año. Entonces, pero bueno, está así las cosas, ¿no? Entonces, sí va a haber una sociedad, sí, y Marx lo plantea, a qué sociedad llegue, ¿no? A una sociedad socialista. Pero después de eso, Marx mismo dice, ¿no? Pero bueno, hasta esa etapa se sabe las contradicciones, al menos se avisora. Pero después que se da ese sistema de vida colectiva, ¿cuál será la nueva contradicción? Decía él. ¿Qué contradicciones se presentarán en ustedes? Tal vez, ¿no?, la planeta Tierra está a punto ya de esto, ¿no?, de colapsar, bueno, y habrá la necesidad de manejar esa contradicción con la naturaleza misma, los fenómenos naturales, ¿no? Y habrá que desarrollar la ciencia a un nivel avanzado. Entonces, todo eso es un estudio, pero necesita de su espacio y su tiempo, ¿no? Pero como les digo, ¿no?, si ustedes quieren aportar a las ciencias sociales, vayan grabándose que tienen que estudiar de lleno filosofía, tienen que estudiar de relleno, ¿no?, lo que es economía y historia, ¿no?, que vendría a ser socialismo. Si van a hacer un aporte, a eso tienen que lograr captar, ¿no?, eso de ahí. Pues bueno, ahí está la tarea, ¿no?, de la generación, nosotros, ¿no?, nuestra tarea de poder poner empeño en el estudio, ¿no?, sin descanso, sin tregua. Bien, eso un poco haciendo un repaso y ya continuando con lo que vendría a ser la epistemología, ¿no? Tomás Kuhn y Karl Popper. ¿Se ve en la pantalla alguna duda que dicen? ¿Se ve Sí, la pantalla? sí. Sí. A ver un ratito, jóvenes.
Ya. Bueno, jóvenes, de todas formas, seguido pues para poder traer al menos una inquietud. Acá tengo un módulo, ¿no? De lo que es epistemología, ya pues algunos resaltados, todo, para poder seguir indagando, ¿no? En lo que viene a ser el Círculo de Viena o la Universidad de Frankfurt, ¿no? Son aquellos que se han dedicado a la epistemología de lleno, ¿ya? Pero como les digo, ¿no? Se han dedicado al logicismo, al cientificismo. ¿Y esto qué es de cientificismo, no? O sea, dedicarse de eso y olvidar la filosofía, poner la ciencia en primer plano y la filosofía obviarlo. En el lenguaje, se han dedicado en el lenguaje, en la lógica, ¿no? En el razonamiento. O sea, se han dedicado así. Ni siquiera no se han dedicado a la propia teoría y práctica, ¿no? Sino se dedicaron a eso. Entonces, dentro de esos representantes que se han dedicado, ahí tenemos, ¿no? A dos. Thomas Kuhn y Karl Popper. Bueno, dice así. El racionalismo crítico de Karl Popper. Recuerden ya a Marx, recuerden las leyes, los conceptos. Ok. Popper entiende la filosofía de la ciencia básicamente como teoría del conocimiento o epistemología. Ahí ya pueden ver ustedes su negación. Ve la ciencia, ve la filosofía como un aporte, ¿no? A la ciencia. Bien. El problema fundamental de la epistemología no es el de la estructura de la ciencia, sino el del desarrollo de la ciencia. No es tanto poder saber sus leyes, ¿no? Su estructura, ¿no? Su avance. Ese no es tanto el problema, sino el problema aquí viene a ser el desarrollo, ¿no? Él dice, no la estructura, sino su desarrollo. Es como decir, ¿no? Bueno, Nicole está estudiando, ok, Tania está estudiando, ok. No hay que ver más que su estudio, no lo demás, no su estructura, no si come, no come, tiene libro, no tiene internet, no tiene acceso. Entonces dice, no nos preocupemos de eso, sino preocupémonos si está estudiando o no. Pero sin que Nicole tenga, ¿no? Acceso a internet, no tenga un espacio adecuado, no tenga libros, no tenga fuentes. Peor, ¿no? No se alimenta correctamente. Entonces, podrá estudiar, salvo que viva del viento, ¿verdad? Y por más que se dice, nadie vive del viento, ¿no? No se puede. Es como me pasó, ¿no? Estaba en mi tierra, ¿no? No tenía internet, se lajeaba, no podía tener acceso directo, ¿no? Entonces, si no tengo esas condiciones, no se puede. Entonces, lo que Popper nos está diciendo es que no nos preocupamos de la estructura, sino de la ciencia. Es como cuando tú realmente quieres ser un científico, ya quieres saber, ¿no? Cómo se hace la bomba atómica, en fin. Ahí tienes el laboratorio, te dicen, ahí está, todo tuyo, ingresa y nos cuentas cómo te fue. A ver, jóvenes, en ese laboratorio, ¿ustedes harán algo? Jóvenes, ¿están ahí o creo que nos vamos a... Ya bueno, jóvenes, hasta mañana. Nos vemos.
Parece que estamos hablando piedras. Sí, profe. Ya jóvenes, cuando despiertan me dan una timbradita, bro. Voy a estar... Ya. Respóndame, sí, profe, dice, pero solamente ha respondido al llamado, no ha respondido a la pregunta. ¿Podrán hacer algo en ese laboratorio sin un conocimiento previo o no? No. No. Manan. Ya jóvenes, si es que a ustedes les meten en un taller de mecánica sin un conocimiento, sin un estudio, podrán armar un vehículo, una taxi, un moto. No, profesor. Claro, no se puede, porque lo van a armar de repente pensando que es un moto, lo van a hacer triciclo, ¿no? Y es más, ni va a funcionar. Entonces, jóvenes, entonces no importa la estructura, nos dice, mira. No importa la estructura, sino el avance. Pero ¿qué avance puede haber sin una estructura, pues? Pues, no, esto no es la educación constructiva. El niño tiene que construir su propia idea. Y para eso tú dale el libro, que construya su idea. Tú oriéntale nomás, que construya. No es que los profesores te dan libros, te hacen exponer, ¿no? Y el profesor ya ni escriben. ¿Cómo es que el niño puede construir algo que no entiende, ¿no? O a ver, nosotros que, bueno, algunos se consideran un niño, ¿podrán? O sea, con el solo hecho de darte un libro de filosofía y decirte, ¿no? Claro, como este nuevamente es constructivista, ¿no? La pedagogía constructivista. Entonces, te doy el libro y tú resúmelo, estúdialo, lo expones y yo te voy a orientar. ¿Será adecuado ese método pedagógico de enseñanza? ¿Qué opinan ustedes? Ya que con esa metodología han estado estudiando mucho tiempo. No es lo correcto, profesor. No, no. No es lo correcto, profesor. Ya. ¿Por qué no será correcto? Porque se necesita alguien que te oriente. Jóvenes, ¿son conscientes ustedes o al menos identifican que con esa educación, con esa pedagogía, se han ido formando o no? ¿Identifican o no identifican? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que un poco nos está tratando de decir Karl Popper. ¿Ya? Y eso tenemos que nosotros entender. No importa la estructura, jóvenes. ¿Importa la estructura o no importa la estructura? No importa. Tanto esfuerzo ha hecho Aristóteles. Posteriormente Galilei contradice el modo de ver el mundo. Copérnico, Kepler, después viene, ¿no? con Einstein, Nikola Tesla, después de Stephen Hawking. Tanto se han esforzado estos autores de sistematizar una estructura, ¿no? de leyes, conceptos, para que alguien diga, no importa eso. Entonces, se llaman epistemólogos. ¿Recuerdan eso? O sea, científicos. Y ya ustedes llegan a su conclusión, los jóvenes llegan a su conclusión.
El método que se puede postular como propio de la filosofía de la ciencia es el de la discusión racional, común a la ciencia, a la filosofía, cualquier pretensión de racionalidad. Ya, pues ahí un poco arrastrando a la filosofía hegeliana, racionalidad. Ese es el mejor método de discusión para, ¿no?, la filosofía, la ciencia. Tan solamente nos dediquemos a discutir, y en el círculo divino se dedicaban a eso, ¿no? Se reunían, discutían, se reunían, discutían, se reunían, discutían, se reunían, discutían. Y lo que interpretaban, lo decían, esto es, y le daban a la totalidad. Y no porque te da la gana, o se te ocurre plantear algo, va a ser una ciencia. La ciencia no es esa. La ciencia tiene su base, donde tú tienes que lograr analizar. Entonces, por eso es que no es aceptado por la población mundial. Ellos han lanzado ya esta, ¿no?, lo que viene a ser esta forma, ¿no?, de racionalismo crítico, pero no es aceptado, pues, porque ni en el análisis nos funciona. Cuando analizamos sin leyes, sin argumentos, sin categorías, vamos por la tangente, pues, estamos errando. Entonces, bueno, problematicemos lo que es. El problema de la demarcación consiste en delimitar lo que es la ciencia empírica de lo que es pseudociencia. Si la ciencia empírica, ¿no?, vendría, ya, si la ciencia empírica a nosotros nos demarca partir por lo que es la experiencia, ¿no?, de un hecho concreto, entonces demarquemos y zanjemos con la pseudociencia, ¿no? Eso que se afirmaba como estructura ya deja de ser ciencia. Entonces nos vamos por la ciencia. Pseudociencia, ¿ya?, es lo que ya posteriormente se puede dar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ciencia? Lo que se está dando. Después, lo que posteriormente vendría a darse. Negamos muchas cosas referente a eso. Y producto de eso vendría a imponerse la ciencia por encima de la filosofía. El problema de la demarcación consiste en delimitar lo que es la ciencia empírica de lo que es la pseudociencia. Lo que va a hacer, o sea, la ciencia empírica, la pseudociencia, él te va a plantear, ¿no?, como único criterio la falsación, ¿ya? Lo que te va a plantear como único criterio es la falsación, nada más. Entonces, vamos a ahorita ver qué es eso de la falsación. Distinguir entre una teoría científica como el marxismo o el psicoanálisis. Entonces, esto de acá un poco ya hemos abordado, jóvenes. Ya hemos abordado esto de acá, este criterio, y hemos dicho de sus leyes, pero eso no lo va, como quien dice, negar en su teoría falsacionista. Y eso vamos a verlo ahorita, ¿no? Popper rechaza los tres principios básicos del empirismo en lo referente a su concepción del conocimiento. Ya no parte mucho por la experiencia, él te va a decir, ¿no?, algo más concreto te va a decir. Para Popper es erróneo considerar que se puede verificar proposiciones o teorías de carácter universal a partir de proposiciones particulares que no lo contradigan. ¿Ya? No cree que la mente en el proceso del conocimiento adopte solamente una actitud pasiva y receptiva. Tampoco acepta el principio de verificación como criterio de sentido. Las teorías no son nunca verificables empíricamente. Cuando nos hace énfasis de que no solamente sea aceptable, entonces nos está diciendo, si nosotros solamente aceptamos lo que la ciencia ya ha dicho, entonces
¿qué es lo que posteriormente se pueda desarrollar? Entonces, no puede ser algo demarcado. Y no puede ser que esos hechos particulares naturalmente nos puedan hacer entender los hechos generales. Porque él al final va a decir, son los hechos particulares lo que al final van a terminar negando a los hechos generales. Es como cuando tú tienes 7 hermanos, el octavo sale, si todos son, ¿no?, de repente trigueños, el octavo sale negrito. Porque eso sale así, si lo particular, ¿no?, sería el negrito, entonces, porque eso es así, entonces tu familia viene, ¿no?, del África, de China. Entonces, cogemos un pretexto para poder nosotros definir el resto. Para que Marx pueda definir la economía en el mundo, él ha analizado un hecho particular en la experiencia misma, que es la economía inglesa. La primera revolución industrial se da ahí. Analizando esa economía inglesa, él empieza a dar una estructura económica y empieza a analizar la plusvalía, la piedra angular de toda su pirámide económica. Entonces, a partir de eso, de ese particular, él empieza a sustentar en el mundo. Pero, ¿qué te dice él? Un ratito, un ratito, ya, un favor. Me están llamando porque, por favor, ya, bien, continuamos. Entonces, ese hecho particular no es garantía propiamente, ¿no?, de que se pueda estructurar una ciencia, nos diría él. Sino, hay algo más, dice, un hecho concreto, falsable, a partir del cual se va a estructurar lo demás. Y eso vamos a empezar a indagarla. Para que Marx pueda plantear una estructura filosófica, partió por un análisis particular de la filosofía alemana. Porque la cumbre de toda la filosofía en aquel entonces era Hegel. Refutar a él significaba refutar toda la filosofía. ¿Ya? Refutabas a él y refutabas toda la filosofía. Entonces, bien. Aquí está, falsabilidad y contrastabilidad. En cuanto criterio para delimitar los enunciados científicos de los no científicos, el criterio de la falsabilidad debe dar razón de los dos aspectos que, según Popper, definan la ciencia empírica. ¿Y cuál vendría a ser? Ahí mira un poco el dibujo para que ustedes puedan ver. Algo así es falso. Lo que él intenta falsar es algo por este instinto, ¿no? Ves un cisne negro y el resto también resulta que es así. Por este hecho, por solamente ver esto, es
Error afirmar que todos los aves son blancos, por este solo hecho nada más. Y ahorita vamos a dar más ejemplos, ¿ya? Su carácter propiamente empírico, el cual implica dos proporciones de los enunciados científicos que nos proporcionan información sobre la experiencia y que no son capaces de explicar la experiencia. Experiencia incapaz. O sea, si aquellos no son, si no nos explican la experiencia propiamente, entonces no podemos afirmarlo. Su carácter evolutivo, el cual implica también dos notas de los enunciados científicos, que tienen un carácter hipotético, es decir, que no tienen una validez definitiva, y que tiende un carácter progresivo, es decir, que tiene un aumento real de nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué dice? Ese carácter hipotético no puede ser que sea una estructura completa que ya no se puede cambiar, ¿ya? Que ya no se puede dar otro paso. Si es que nosotros nos parametramos en el conocimiento, entonces no es ciencia. Si la ciencia nos da conceptos y leyes, entonces no es ciencia, nos diría él, ¿no? Es otra cosa, pero no es ciencia, porque la ciencia no nos puede encajonar, ¿no? No nos puede limitarnos. La ciencia nos tiene que desarrollar, nos tiene que hacer progresar, ¿ya? En el conocimiento, en todo lo que debemos. Pero como lo que se ha planteado, por ejemplo, porque esto es así como queramos o no, y eso es lo que yo les digo, ¿no? ¿Por qué necesariamente me voy a Marx aquí? Y pero, profesor, ¿por qué no te vas a otro ejemplo? ¿Por qué no sea eso? De repente se preguntan, y usted dice, ¿y por qué, profesor? Estamos tratando de la pseudociencia, pues. O sea, ¿no? Después de la ciencia, ¿qué viene a hacer su afirmación? Ya les dije, ¿no? La falsación. Entonces, Karl Popper, jóvenes, de repente en esto es lo que ya les estoy indicando, está utilizando, ¿no?, la estructura científica para poder decirnos eso o no. O sea, todos los legados, ¿está utilizando o no está utilizando? Ahora, hasta donde han podido entender, ¿se está dando o no? ¿Está utilizando o no está utilizando? A ver. ¿Alguien? ¿No hay participantes? A ver, pues. No, profe. En parte, sí. ¿Estás haciendo referencia al método inductivo? Sí. Pero él no va a aterrizar en ese método propiamente. En parte. Pero no lo está haciendo. Está agarrando algo, pero en el fondo no está agarrando esa estructura. Bueno, pero tal vez esta pregunta sea un poco tan muy ¿no? En ustedes. Porque para poder un poco comprender eso, en sí tienen que profundizar en leyes, todo eso. Entonces ahí nos ubica leyes, ¿no? Lo que después otro filósofo nos diría, agarran primero una categoría y una ley en función de eso empiezan a sistematizar. Pero aquí propiamente no. Entonces ese es uno de los problemas. Bien, entonces, jóvenes, como les digo nuevamente, ¿ya? Desde ese momento que se plantea el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, allá es joven, ¿verdad? Si ustedes se inquietan, mira, tanto temor le ha tenido la burguesía a esa filosofía. El círculo de Viena, ¿no? La Universidad de Frankfurt. Todos los intelectuales posibles se han dedicado a acabar con esa filosofía, tergiversarlo, ningunearlo, reducirlo a la nada. Le han hecho críticas inapropiadas, pero no han
no lo han podido tumbar, ¿no? Porque la crítica no basta, sino que planteas. Y tienes que plantear, no negando ese avance, sino desarrollando. Como lo ha hecho Hawking, ¿no? Que es la teoría de la relatividad y los agujeros negros. Un poco, él parte de eso, ¿no? Y empieza a explicar lo otro. Entonces, la ciencia es así, no es que la ciencia, no me cae, yo voy a hacer mis propias ideas, lo voy a negar, no, eso no es ciencia. La ciencia es desarrollar lo que ya está, pero no desarrollar en el sentido no vale, sino en el sentido de aporte. Entonces, la ciencia, ¿no? Que Marx propusieron es el punto central de todos los ideólogos posteriormente de la burguesía para concentrarse y acabar con eso. Ahora ya me dicen ellos, ¿no? Cada uno puede tener su filosofía, Nicole puede tener su filosofía, Carlos puede tener su filosofía, Mayra puede tener filosofía, Omar igual. A Omar le gusta estar en la ventana, esa es su filosofía, la filosofía de la ventana. A Nicole le gusta estar en el campo, bueno, esa es su filosofía, la filosofía del campo. Igual, ¿no? A Mayra le gusta estar en los deportes, bueno, su filosofía de deporte, ¿no? Entonces, así, ahora, con lo que es ¿no? Esta nueva filosofía de la posmoderno, ¿no? Con Lyotard, será eso, pues, esa filosofía, ¿no? Cada uno tiene su filosofía, ¿no? Construye, no hay argumentos, no hay ley, no hay nada, jóvenes. La única forma de identificar falsas ideas de las correctas es saberlo, identificando las leyes. Entonces, se fueron contra él, no lo han tumbado. Entonces, lo que ha planteado él es ciencia. Es ciencia, ¿qué vamos a hacer? Es ciencia, pues. Entonces, lo no científico es lo que Karl Popper va a hacer. No está optando por la ciencia, pseudociencia, ¿no? Algo que no es. Y él está criticando a Marx lo mismo, ¿no? Eso ya es pseudociencia, ya acabó, ¿no? Siendo su teoría propiamente algo que no es científico, lo está criticando a Marx, diciendo, eso ya acabó, ya es viejo, ya no sirven esas estructuras. Se trata de hechos concretos, decían. No analizar, no buscar un argumento para sustentar todo, sino buscar algo que es incorrecto en la multitud. Y eso un poco ahorita vamos a adentrarnos, ¿ya? En eso un poco ahorita nos vamos a adentrarnos. Entonces, enunciados científicos quiere decir, por lo tanto, enunciado que afirma algo sobre la experiencia. El problema consiste en saber cómo se puede llevar a cabo esta contrastación. Una teoría científica no es directamente contrastable con una experiencia, ya una teoría científica, ya que esta es siempre individual y concreta, y la teoría es universal y abstracta. Entonces, de repente aquí, nociología, ¿no? Que era la discusión, y en ahí les he hecho el problema de cuál es primero, la materia o la idea, el ser o el espíritu. Cada uno de ustedes ha llegado a una conclusión, si han llegado cada uno por su propio entendimiento, eso es más, eso vale más, ¿no? Eso es más válido. Entonces, era la materia lo primario, ¿ya? Lo que competía, lo que correspondía. A esa conclusión se ha llegado ya, para no redundar ya. Entonces, pero en esta situación, dicen, los hechos particulares, ¿ya? No pueden llevarnos a contrastar los planteamientos científicos. Si Marx analizó, o ya, vamos a ver, Feuerbach dijo de que en nociología, pero el hombre es aquel que le da vida a Dios, fuera de él no hay nada. Entonces, eso se interpretó de que la realidad misma existe independientemente al hombre. Pero esa experiencia, dice, no se puede entender porque la ciencia, ¿no? Es un aporte, por no decirlo así, cuasi
abstracto, ¿no? O sea que no se puede contrastar eso que se dice o eso que dice. Pero como es joven, ¿no? Cuando de repente no hay conocimiento, ¿cómo juegan con estos términos? No se puede contrastar la ciencia, ¿no? No se puede probar en los hechos. Y si ustedes quieren investigar, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Hay un material muy bonito que les va a poder hacer entender cómo tienes que investigar, cómo tienes que analizar, cómo tienes que generalizar y particularizar las cosas. Porque si tú toda vez que analices lo general no vas a aterrizar. Y no se trata de analizar aquí y acá. ¿No quieres explicar algo? Explica de aquí, de aquí. No, sino de lo particular se va a entender lo general. Entonces hay un librito, 5 tesis filosóficas, se llama así. ¿Qué vamos a hacer? Es un aporte, ¿no? En la universidad nos ha dejado y con eso hemos empezado a hacer nuestra investigación. Ahí te dice de dónde vienen las ideas correctas. Cómo tenemos que formar las ideas correctas. Y cómo se prueba si el conocimiento es científico o no es científico. ¿Cuáles son los argumentos para que ese conocimiento sea científico o no? Te lo va a resolver de un modo no brillante, de un modo importante. ¿Y el conocimiento se puede contrastar? Claro que se puede contrastar. La nueva esclavitud moderna, ¿no? De comprarte por un salario, ¿no? Y hacerte trabajar. Van a dar, concibe eso, ¿no? Concibe eso. Llega un momento de concebir, en la hora que te están comprando por un dineral, eso que tú eres, no te pertenece propiamente a ti ese tiempo, todo. Eso le pertenece a la otra persona. Y es más, aparte que le pertenece, tú le vas a triplicar su sueldo, tú te vas a seguir quedando con un mínimo. El campesino peor se queda con una nada. Al menos ustedes que van a ser hombres, ¿no? De letras, ¿no? Transformar, bueno, con un poquito más como se dice, no la paga, ¿no? Pero a los obreros, ¿no? Miseria, pues. Muchos de los casos tienen que sostener una familia. Entonces, claro que se puede contrastar la ciencia, no es como ese propio, no se puede contrastar. La ciencia tiene que contrastar porque esa ciencia surge de los mismos hechos. O la gravedad, jóvenes, surgió con el descubrimiento de Newton. De Newton. Cuando Newton descubre la gravedad, recién se da en la Tierra esa gravedad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Así es? Ya. A ver, todos están escuchando, ¿verdad? La Franca no se está escuchando para nadie, para repetirlo, pues. ¿Están escuchando lo demás? ¿Ahora se escucha? Sí, profesor. Ya. O sea que cuando dice no es contrastable el conocimiento, ¿no? La ciencia es abstracta. El análisis particular no significa que la ciencia pueda ser probada, ¿no? Sino es abstracta, te dice, ¿no? Karl Popper. Entonces, yo les preguntaba, ¿no? La teoría de la gravedad surge propiamente de la cabeza de Newton, o es que eso ya estaba en la realidad, esa gravedad. Entonces, ¿se ha convertido en científico él? ¿Porque él puso la gravedad en la Tierra o porque interpretó esa gravedad? Entonces, sí se puede contrastar la ciencia. Y un librito de verdad, sí se puede contrastar la ciencia, lamentablemente, ¿no? Entonces, no lo que dice aquí o lo que afirma, pues. Claro.
Popper, ¿no? Entonces, bien. Dice, contrastar una teoría con la experiencia supone, por lo tanto, deducir enunciados singulares a particulares de ella y verificar con la práctica estos enunciados. Bien. Que los enunciados singulares sean refutados por la experiencia, en cuyo caso la teoría queda también refutada o falsada. Ajá, muy bien. Que los singulares, que los enunciados singulares sean refutados por la experiencia, en cuyo caso la teoría queda también refutada o falsada. Es un primer argumento. Ya, es un primer argumento. Bien. Otro. Que los enunciados singulares sean verificados por la experiencia, en cuyo caso la teoría no queda verificada. ¿Ya? Que los enunciados singulares sean verificados por la experiencia, en cuyo caso la teoría no queda verificada. No son verificables, no, solamente es provisoriamente, o sea, algo que está pasando nada más. Si se logra comprobar, es algo que está pasando. Entonces, jóvenes, ¿a qué quiere llegar con esto de aquí Karl Popper? Con este argumento. Miren. Otro ejemplo. En lo que viene a ser en Corea del Norte, en la Guerra Fría, China estaba logrando, o sea, no, antes de la Guerra Fría, China logró hacer su revolución. En plena Guerra Fría, Cuba, Corea, Vietnam, ¿ya? Estaban haciendo su revolución. Entonces, medio mundo estaba abrazando otro sistema. Se les fue de la mano, ¿no? Por decir, el razonamiento, la razón nos va a liberar. Ahí está. El pueblo decidió estudiar y no aceptó que ellos le exploten con sus grandes fábricas. Decidió otro sistema. Por eso es que después dijeron, no, la razón, no, ya no existe la razón. Eso es, jóvenes, lucha de ideas. Por eso tienen que formarse bien en los principios también ustedes. Entonces, ¿qué sucedía? Alemania estaba dividido en 4 bandos. Si no me equivoco, Inglaterra estaba ahí. Estados Unidos intervino. Francia intervino. Y Rusia, en 4 dividido la Alemania nazi. El gran Führer. Entonces, ¿qué sucede? Hicieron un muro para que se dividan, ¿no? Alemania del Norte para Rusia, Alemania del Sur, ahí están los países capitalistas. ¿Qué sucede? El muro de Berlín, no me recuerdo el año, se cayó abajo para unificar Alemania. Y por el hecho que eso sucedió, ¿qué dijeron? Aquí se acaba la historia. O sea que este es el punto de la caída de todas las ideas socialistas. Este es el quiebre. Aquí culmina la historia, los mitos, relatos del otro mundo, de los socialistas. Aquí acaba. Cogen ese pretexto para gritar en el mundo entero de que se acabó otro sistema. Este es el mejor sistema. La Alemania se unificó. No quiere otro sistema. Agarran un pretexto para poder falsar todo lo demás. Es como decir, a ver, en tu colegio, el 99% de profesores son excelentes, dedicados, buenos ejemplos que te orientan. Pero hay el 1%, ¿no? Casi nada, que no es igual. Entonces, Karl Popper nos dice, porque eso no es, entonces el resto también deja de serlo. Y claro, lo que es el archiduque, ¿no? El asesinato, ¿no? De la Primera Guerra Mundial de Austria,
cogen ese pretexto para decir, ¿no? Hacer estallar esta guerra. Ya arranca. Entonces, cogen solamente ese hecho para decir de que todos los profesores igual son relajados. Sí. Por el hecho de que una cosita está errado, todo lo demás no sirve. Entonces, la ciencia de la falsación significaba poder encontrar algo que se puede falsar. Esa era, ¿no?, la ciencia de Popper. Encontrar algo que se puede falsar, porque si encuentras eso, el resto se puede comprender. Se supone que el mal perdura porque hay algo, en el bien hay una cosa. Entonces, si tú ubicas el mal, podrás interpretar el bien de mejor forma. Y eso será ciencia. Entonces, si tú identificas la anomalía y eso sirve para falsarlo, entonces es ciencia, te decía. Ciencia es aquella que sirve para falsarlo, para negarlo y pasar a otro. Porque aquello que no se puede negar no permite desarrollo. Ciencia que no deja desarrollar, no permite desarrollo. Como diciendo de que la filosofía materialista, la economía de Marx, no servía para, solamente te estigmatizaba, o sea, te decía, no, esto es así, 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 tú ya no tienes nada que pensar, tú lo único que tienes que hacer es obedecer y todo lo demás. Entonces, no era así, pues. La ciencia no se trata de que es parámetros, no, sino cogerlo, desarrollarlo y aportarlo. Si hay algo rechazo, aportarlo. Entonces, pero él llega a la estructura, ya hemos dicho. Y por ende busca, dice que si en una teoría científica hay algo que se puede falsar, es ciencia. Si no hay nada que no se puede falsar, no es ciencia, deja de ser ciencia. Joven, un poco tal vez por ahí, ¿no? Están logrando más o menos asimilarlo. Tal vez no me está haciendo entender un poco, ¿no? Entonces, no, definitivamente hay que falsarlo, ¿no? Entonces, otros ejemplos de cómo podemos falsar también. El Estado, mira, Rusia hace su revolución en 1917, después de la Segunda Guerra Mundial, llega a tomar poder Khrushchev, con él se viene abajo, Rusia se convierte en capitalista, ¿no? Propiamente, no un capitalista socialista, un capitalismo de Estado, ¿no? Sino tiene otra acepción capitalista, de poder también producir la industria a escala internacional y dominar otros países económicamente. Entonces, como eso se ha dado, entonces en otros países sí, no, aún quedan estados socialistas, entonces, como Rusia ya cambió, significa que los demás también ya no valen. Sí, lo tenemos que falsar. O como dice, todos somos hombres de bien, pero hay uno nada más que no es bien, entonces todos los demás también son hombres de mal. Así quiere falsarlo. Y eso es para él ciencia. Y los que no tienen, o sea, no hay argumentos más sólidos para poder tratar eso. Entonces, esos son los que se hacen llamar científicos, epistemólogos. Un poco se logra la diferencia de esto, jóvenes. ¿Se logra o no se logra la diferencia? ¿De qué ciencia, de qué no es, no? Si él con su aporte le dice, no tiene que haber un concepto que se puede falsear, ¿no? Más que sea algo particular, algo que se puede falsear y a partir de ahí, ¿no?, empezar a estructurar otra ciencia. Y él escribe un librito, ¿ya? Él escribe un librito donde, pues, puedes un poco ver eso, ¿no? Vas a ver, a ver. Espérate, a ver, un librito. Aquí está, mira, este librito es, ¿no? Ya ven, ¿no? Ven ese librito, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve, no?
Sí se ve. ¿Saben quién es este de la imagen? ¿Saben quién es? Ya, mira. El de la imagen es Stalin, el hombre de acero. ¿Saben? Ustedes ya han tratado historia, jóvenes, así que no me hagan repetir cosas que ya saben. Entonces, él, que ha sido pues el quien ha combatido con Hitler, aquel entonces, ¿no? Representante del Estado Socialista de Rusia, toma esa imagen para decir historicismo, ¿no? Ahí está, pero eso es cuento, dice, no sirve eso, es un relato, ¿no? Todo lo que estos hombres han construido es un relato, se acabó todo lo que soñaban, ¿no? Ya que dejen de soñar, ¿no? Este sistema es único, no hay más, dicen ellos, ¿no? No hay más, no piensen que hay otro sistema mejor, este es el mejor sistema, te dicen, el mejor sistema donde hay asesinato, donde hay, existe de todo, existe jóvenes, maltrato, drogadicto, prostitución, ¿no? El sistema es lo mejor, te dicen ellos, ¿no? Puedes salir adelante, tantas cosas que no te venden, entonces, bueno, ese es su librito, ahí también pueden ver, ¿no? Cómo él empieza a ningunear, ¿no? Ya han soñado, que sueñen, ¿no? Entonces, aquel que no identifica las leyes, lógico, puede ser engañado, ¿no? Solamente el que identifica, no, estás mal. Entonces, la teoría de la falsación es esa, jóvenes. Te van a decir, no existe otro sistema porque ya no ha funcionado, entonces es falso todo. Esa ciencia no sirve porque no funciona, por eso deja de ser ciencia, es pseudociencia, no vale, no sirve, no funciona. Así te van a intentar falsar todo, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Aquí el problema no ambiental es un problema de los ciudadanos asquerosos, cochinos, dicen, como si verdaderamente ellos fueran los principales contaminadores de todo, ¿no? Los que deforestan la selva a una escala, los que se dedican a la extracción de caucho, ¿no? Los que se dedican, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? La extracción de petróleo, como si ellos fueran los que se están dedicando a la minería propiamente, son esos los que nos contaminan por doquier. Y como dicen, no, pero la población te contamina botando, ¿no? Ahí al suelo, por eso es culpable, ¿no? ¿Quiénes son? Somos todos culpables, lo están falsando, pero cuando ellos saben que ellos somos culpables, así que no podemos aceptar eso con culpa. Ahora, problema de que el país esté así, propiamente será nuestra culpa de nosotros, no, sino de cómo se está manejando eso. Ahora, vamos a ser culpables cuando nosotros no entramos a transformar esa realidad. Claro, pues ahí sí nos va a caer el peso, ¿no? Las generaciones que se vienen serán acusadoras de las generaciones que se van. Así como nosotros cada vez que estudiamos decimos, oye, pero ¿y dónde estamos de filosofía? O sea, ¿dónde están? ¿No? ¿O de dónde están de economía? ¿No? ¿Por qué no ven el problema, no, de raíz? ¿Dónde están los planteamientos? ¿No? ¿Qué dicen? ¿O dónde están los que son, no, de psicología? ¿No? Siguen los problemas aquí. ¿Psicología dónde están? ¿No? ¿Hasta cuándo no van a actuar? Nosotros igual decimos, yo mi persona cada vez que voy ascendiendo más digo, ¿y dónde está un filósofo ejemplar para poder orientarme? Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está en materia de ciencia un Albert Einstein? Un Hegel, ¿no? En una universidad. No encuentras, joven, no se encuentra. Entonces hay la necesidad de poder replantearte el estudio, porque con profesores que no te pueden categorizar, no se avanza mucho, joven, ¿no? Eso no se avanza mucho. Si uno ansia de repente avanzar todo, entonces, ¿qué te queda? ¿No? Tienes que ver posibilidad, tienes que autoeducarte como del lugar, ¿no? Entonces, a ver, aquí está bien. Entonces, jóvenes, justamente aquello, ¿ya? A ver si sí. Claro, falsalidad se lo denomina eso, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos que lograr comprenderlo, todo eso, en teoría, ¿no? Como les digo, ¿no? Tienen que optar, ya les dije varias veces, ¿no? Estudien, ¿no?
Los demás jóvenes no es válido. Si ustedes no van a estudiar, ¿no? Soñamos ser gran cosa, ¿verdad? ¿No? Si piensan ver como una academia, ¿no? Como algo, bueno, estudiaré 2 libritos, eso será pues, psicología, ¿no? Estudiaré 3 libritos, será economía. Estudiaré 4 libritos, le prestaré la atención, sacaré buenas notas, eso será filosofía, ¿no? Totalmente, ¿no? Ni con 2 ni con 3 libros, ¿no? Se puede resolver el problema de las ciencias. Entonces, continuamos. Ya hemos hablado de la teoría de la falsación. Esa es falsación, jóvenes. Algo, sin argumentos están falsándolo. Sin argumentos, ahí está, ¿no? Ahí está lo que se van a llamar científicos. Ustedes mismos lo ven. Y yo estoy discutiendo, jóvenes, ¿no? En la universidad, y están con lo poco que tengo, ¿no? Por eso, al menos yo, de una otra forma, no digo que los puedo ir orientando, sí, ¿no? Y yo también tenía alguien que me orientaba, pero no muchas veces así. Con lo que yo entendía, pues, al profesor le decía, pero ¿cómo se puede dar esto de esta forma? Y se agarró una bronca conmigo, pues. Y ya, ¿no? Y se agarró, ¿no? Y después entramos a más todo, y el profesor empezó a, ¿cómo es? Autoritario todo, ¿no? Y ahora, pero uno no va a hacer ciencia, no va a callarse. Y muchos de aquí entran, pero el profesor me va a jalar. Tú tienes que ser alguien capacitado en todo esto. Tienes que tener esto, ¿no? Con eso vas a andar con el pensamiento medieval, ¿no? O sea, de una forma medio pobre, el profesor que tenga la última razón, ¿no? Yo me callo, ¿no? Yo no puedo decir, esa moral tienen que acabarlo ustedes, ¿no? Las cosas como son, tienes que argumentarlo paso por paso, no estás tú para callar, Ryan, ¿no? Y no estar por, me va a jalar jóvenes, no se trata de eso, ¿no? Se trata de poder dejar algo, ¿no? Plantear, analizar eso políticamente y cómo vas a responder, resolver. Porque el que no es político se muere. En ese argumento del profe se muere, ¿no? Le dice eso y se muere. Me va a jalar, ¿no? Ya, pues, ese es su tema central. Y bueno, creo que por eso es importante, ¿no? La política al mando en todos sus análisis. No lo vean como problema personal. Es un problema también político, ¿no? Institucional. Y ya, bueno, te matriculas con otro profesor y resuelves. Y no me va a estar ahí soportando, ¿no? Cosas inapropiadas. Como hay profesores que tú le refutas, contradices todo, y no se meten, ¿eh? No, y tú eres político, ¿no? Y no. La política es la política, te dicen, ¿no? Esta es tu nota, ¿no? Gánate, la política es la política. Y hay profesores que te dicen, hay una marcha, profesor, ¿no? Universitaria, pues. ¿Y vas a ir? Sí. Vaya, ¿no? Toma esto más acá, a ver si les va a alcanzar para algún papelote, todo. Van a protestar, ¿no? Hay profesores así, todavía quedan, ¿no? ¿Por qué? Porque su desarrollo es distinto, pero no. O sea, estos, a diferencia, se han educado en la práctica, ¿no? Entonces les queda eso. Y hay profesores así, ¿no? No, porque si no, ¿dónde? ¿Qué realidad viviríamos? ¿No? O sea, ¿qué realidad se vive entonces? ¿Qué filosofía se construye entonces? Pero bueno, ahí está un poco lo que también como tienen que formarse en la universidad joven. No sean callados, ustedes no están para eso, no, sino peor, ¿qué van a construir si con eso están en la universidad? No van a construir. Poco a poco lograrán comprender esa construcción en conocimiento, me imagino, pero bueno, habrá que seguir ahí estudiando, ustedes mismos llegando a esa conclusión. Eso sí les pediría que ustedes lleguen. Aquí, bueno, Thomas Kuhn, del Círculo de Viena. El historiador de la ciencia puede ser tentado a exclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Ya no hay teoría propiamente, ¿no? Paradigmas, ¿no? Una paradigma es un hecho, ya, mejor en esto, ¿ya? Ya, aquí mejor, ya. Relativismo epistemológico de Kuhn. O sea que el conocimiento es relativo. Vale, va la menor, no puede ser estático, es relativo, ¿no? Si para hoy es una teoría, para mañana ya no lo es.
para pasado mañana es otro. Bueno. Pero hay categorías absolutas. Concepto de materia, el materia es absoluto. Jóvenes. El cambio igual. Sin movimiento deja de existir todo, jóvenes. Ustedes ya no se reproducen nada. Sin movimiento deja de existir todo. Así de concreto. Es absoluto ese concepto de movimiento. Todo en este mundo, hay movimiento en todo este mundo. Hasta Einstein aceptando que es infinito el mundo, el movimiento. Es absoluto. Hay conocimiento absoluto, conocimiento relativo. Pero tienes que saber confrontar ese conocimiento absoluto, ¿no? El conocimiento relativo. Lo absoluto es algo que ya no cambia, pues. El término mismo entendido. Lo relativo es que, gradual, ¿no? Va cambiando. Entonces, él dice, no, es conocimiento relativo. Y con eso, ¿no? Claro, pero como ya en 1917, ya en la Segunda Guerra Mundial fracasó el proceso histórico, porque todo esto tiene que ver con historia, jóvenes. Todo esto tiene que ver con historia. Por eso les he dicho, sus estudios tienen que ser historia, psicología, ¿no? Economía, filosofía. Todo eso tienen que concatenarlos ustedes para poder hacer un estudio. No se trata, hoy día filosofía, ya me olvido después en la clase de historia de filosofía, ya en la clase de geografía me olvido de historia, en la clase de psicología me olvido de la filosofía de historia. No es así. Todo está concatenado. En la clase de historia, ¿no? Han tocado la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no la han preguntado? Yo les he... No, pero bueno, tal vez que no se habla, ¿no? Ahí, y profesor, y Nietzsche, ¿cómo interviene en eso, no? Profesor, y en la Revolución Francesa, Hegel, ¿cómo interviene? Profesor, pero como nos han ido educando, parametrado, matemática es esto, literatura es esto, historia es esto, pensamos que acabado historia, me olvido de historia, me recuerdo de literatura, y no tengo nada que decir de historia y literatura, y de nuevo regreso, y así se están formando, ¿no? Concatenen todas las ideas, planteen, hay una síntesis, mezclen eso, mezclen, y llegan a una síntesis. Y cuando van a estudiar, desgranen todo, ¿no? Desgranado, todo, choclo, desgranado, punto por punto, ¿no? Para llegar a una conclusión. Entonces, de eso un poco se trata. Bueno, dice aquí, el relativismo epistemológico de Kuhn, concepto de paradigma y de comunidad científica. ¿Qué significa? Significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas. Todo eso es un paradigma en una sociedad. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que se diga, ¿no? El centro de la Tierra viene a ser, sin antes de descubrir de Galileo, ¿no? Ptolomeo que decía, ¿no? Es, claro, el universo, su centro es la Tierra, entonces, y la religión sostenía eso era un paradigma que te decía de que, entonces Dios es el creador de este mundo, y este mundo es lo primario por encima de todo. Es un paradigma. Y la idea de Dios como algo que interviene en la naturaleza, entonces, es un paradigma. Nadie se ha podido, desde el siglo V hasta el siglo XVIII, nadie se ha podido librar. Las paradigmas cambian, eso sí. Cuando cambia una ciencia, cambia de paradigma, cambia la ciencia. Y así, en esa parte. Mira, por paradigma entienden valores, creencias, técnicas, toda una cultura, ¿no? De una sociedad, en el mundo, pero toda una cultura de valores, ¿no? Creencias, ideas, todo un paradigma. Entonces, esa idea, esa paradigma de que, sí, ¿no? Dios ha creado el mundo según la Biblia, ¿no? Entonces, era un paradigma. Y romper con eso le ha costado la tortura, les ha costado la quemadura, la matanza a Galileo, Copérnico, perseguido, todos aquellos que empezaron a decir eso, perseguidos, quemados, torturados por la Iglesia Católica. Las mujeres, ¿y qué decir? Las mujeres no podían pensar, eran unas brujas, se pensaban. Así, y las mujeres han tenido que conquistar en base de luchas sus derechos. Y el primer país que le reivindica a la mujer como tal
es Rusia. Y de ahí se empieza en el mundo a reivindicar los derechos de la mujer. Es historia, ¿no? Por eso, historia también tiene que ver. No olvidemos la historia, ¿no? Ahora Rusia, nada, que no ha servido, que eso, que ha sido toda una matanza, bla, bla, toda una soncera y media sin estudiar verdaderamente qué ha sido Rusia antes de 1917 y después de 1917, ¿no? Entonces así las mujeres han conquistado su derecho, ¿no? Aún queda el machismo, sí, pero el mismo Estado forma eso, ¿no? Porque a la mujer le quieren tener en la casa nomás, más allá no. Pero si la mujer se educa, porque la mujer un poco más, ¿no? Con el hijo está más cerca, le educa a su hijo con una formación así. Y por ejemplo, en la Revolución Cubana, a Ernesto Guevara le enseña ahí, así, ¿no? Su mamá era política. Y desde niñito a él, ¿no? Cuando le decía, mamá, afuera están haciendo protesta. Y ella le decía, ¿y tú qué haces aquí? Le decía él, vaya, ¿qué estás haciendo aquí? Le decía. Y él iba, porque su mamá era política, estaban por el cambio de la Argentina de aquel entonces, ¿no? Por la mejora de Argentina. Entonces, su mamá, como tenía educación, ¿tú qué quieres? Le toleraba al niñito su majadería, le toleraba al niñito, no, no puedo comer estito, no puedo comer lo otro, quiero este zapatito, quiero estito, quiero mi cuaderno. ¿Tú qué le soportaba, no? Su mamá, toda esa niñería que hacía? No, que no quiero estudiar, no. No le toleraba a su mamá, ¿no? Le formaba, ¿no? Pero bueno, entonces todo es conjuntos, ¿no? De paradigma, o sea, fue rompiéndose, jóvenes. Ha perdurado por años la religión católica, ha sido, ¿no? Devastadora en el mundo, donde pudo ha entrado. Y ya pues en el siglo XVIII, jóvenes, hasta Marx en su época de edad de piedra, hablaba de Dios. Y usted, wow, no, Marx hablando de Dios, qué contradictorio, wow, si es materialista. Todos vivimos una época de edad de piedra. Si él rompió con esas ideas, empezó a estudiar a Hegel, jóvenes. Desde el estudio de Hegel, ¿no? No solamente lo estudió, sino lo puso de pie, lo que estaba. A Hegel lo ha refutado, que era lo mejor de la cumbre en la filosofía de esos siglos, ¿no? De esos años. Frente a ese conocimiento amplio, jóvenes, no te vas a limitar en conocimiento, ¿no? Eso es así. Entonces, ese paradigma, por ejemplo, ¿no? De que tiene que haber algo en la ciencia relacionado a Dios, hasta el siglo XVIII todavía, hasta Hegel todavía hablando de Dios. Hasta el mismo Federer todavía hablando de Dios, porque él interpretaba a Dios como amor, y el amor te desarrolla, el amor te une, el amor te da progreso. Eso leen de Federer, ¿no? Él habla de ese proceso, ¿no? Del amor como desarrollo, de progreso. ¿Quién hablaba? En Pedro que se hablaba de eso, ¿no? El amor une y desune, no por odio, se desunen y se unen por amor. Y Federer decía así, el progreso es sinónimo de amor, ¿no? Tiene que haber amor entre todos, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Darnos los abrazos y podernos desarrollar. Entonces eso decía Federer. Entonces, jóvenes, este paradigma de que también tenía que haber en la ciencia eso, algo relacionado desde Dios, se fue rompiendo, era una etapa, era una paradigma. La paradigma de que en una sociedad esclavista tenía que ser aceptado los esclavos y eran naturales según la concepción de Aristóteles. Ahora estoy un poco ejemplificando, o sea, haciendo ejemplos, ¿no? Cosas distintas me paso, ¿no? Como yo les he dicho más, muchas veces me paso, y bueno, no sé si eso sea fructífero. Los de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, vendría a ser lo otro, ¿no? Que era, panteísta, ¿ya? Que era panteísta, aportaba a la lógica, a la dialéctica. Eso cierra, ¿no? En su explicación académica, eso es lo que cierra, ¿no? Su concepto. Ustedes siquiera pueden revisar, ¿no? Los académicos, como te dictan a Hegel, ahí cierran, en esos conceptos nomás.
Bueno, igual, aquí si se trata de conceptos es esa, ¿no? Como les digo, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes. Pero bueno, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿No? ¿Están ahí? ¿Tienen prisa? Ya de repente, como yo, que quiero un poco inquieto, ¿no? Por estas situaciones. Para poder, a ver, continuar. Jóvenes, a ver, ¿todavía siguen vivos? ¿Están con ganas? O ya, ¿no? Para poder ya acelerar. Ah, tenemos también las Seguimos preguntas. vivos, profe. Oye, sí, tenemos las preguntas. Las otras preguntas todavía no le he bajado. Pero bueno, no, si resolvemos 25 preguntas. ¿Qué otras preguntas ya saco a veces de otro? Ya no. Son como 20 preguntas que desarrollas. Y otras preguntas, ¿de dónde ya saco las preguntas? Ya, bien. Entonces, jóvenes. Bueno, a ver, dos dijeron, tres, creo que continuamos. Ya, denotan soluciones concretas de empleadas como modelos o ejemplos. Pueden reemplazar reglas explícitas como base de resolución de los restantes problemas de la ciencia normal. Entonces, ese paradigma tiene que ser aceptado por la comunidad científica. ¿Ya? Y por eso es que se da, ¿no? Pero ocurre algo distinto, ¿no? Entre el desarrollo de la ciencia normal, cuando se produce una síntesis capaz de atraer a las mayores de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas antiguas desaparecen. El nuevo paradigma, una definición nueva y más rígida del campo. Un paradigma es un patrón aceptado que permite la renovación de ejemplos. Prioridad de los paradigmas. No todas las teorías pertenecen a paradigmas. Solo cuando el experimento y la teoría de tanteo se articulan de tal modo que coincidan, surge el descubrimiento y la teoría se convierte en paradigma. El paradigma tiene que tener, o sea, te está diciendo, ¿no? El paradigma tiene que tener nuevas afirmaciones, en el fondo, ¿no? O sea, nuevos estudios, ¿no? Entonces, ya era un paradigma ya, ¿no? El materialismo dialéctico, ese estudio ya era otro nuevo paradigma, ¿no? Una forma distinta de cultura, una forma distinta de vida, una forma distinta de análisis, una forma distinta de todo, ¿no? Con ese método, tu vida cambió, tu forma de ser cambió. Entonces era distinto y era un aporte, un desarrollo, ¿no? Dentro de ese paradigma. Entonces eso de ahí, ¿no? Bien, crisis, dice, condición previa para el nacimiento de nuevas teorías. Periodo parecido a la ¿ya? Ay, esto me olvidaba, jóvenes, Este ejemplo, por ejemplo, de la epistemología, ¿no? Para poder resolver. No todos tienen la razón, decía, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Decía. ¿Cómo lo resuelven ustedes esta ecuación? ¿Quién tiene la razón, jóvenes, según ustedes? Ambos tienen razón. Ambos, según sus puntos de vista, profesor. Así lo ven otros epistemólogos la situación. A ver, ya, ¿qué más? ¿Se puede resolver esta ecuación o no? ¿Quién tiene la razón? ¿Se puede o no se puede? Ambos, profesor. Ya, Ambos, profesor. Ya. Se puede resolver a Para menos el que se otro, Depende cambien de posición para que puedan ver lo que el otro está viendo. bien. Pero ahora, eso toman como pretexto para poder decir, ¿no? Que no se puede entender de un mismo modo, ¿no? Una cosa, dentro de la epistemología misma, ¿no? Que es contradictorio. Tú no puedes entender cuál está bien ahí, ¿no? Por eso tiene que haber un avance de la ciencia, es decir, cada uno opta por su razón. Pero eso no es la ciencia. No por eso vamos a falsearlo todo. ¿En qué otra situación puede ocurrir? Puede haber. Pero que eso falsea todo lo demás, está bien. Que para el otro sea 6 y para el otro 9. ¿Cuál es el chiste ahí? ¿Dónde está la ciencia ahí?
son cositas con las cuales se cogen, ¿no? Con pequeños argumentos para intentar falsearlo, ¿no? Para intentar ningunear la ciencia. Se ve desde otro punto, no lo hay que ver solamente estático, dicen. Es que no Hay que aplica ver para todo. en su desarrollo. La crisis, condición previa para el nacimiento de nuevas teorías. Ya, pues se entiende, ¿no? Periodo parecido a la presidencia, y esto se resuelve mediante una revolución científica. Otro, se puede originar porque existan grandes anomalías en los paradigmas, confusión dentro del paradigma en sí, porque haya gran proliferación de versiones del paradigma. Ya, entonces, surge, ¿no?, una nueva paradigma, entra en crisis cuando esa paradigma ya no es aceptada. En algún momento, después de decir, tienen que ser sometidos, ¿no?, a la esclavitud, y después dijeron, pueden haber hombres libres, pueden ser y rebelarse, ¿no?, de esa forma de vida. Entonces ya no aceptaron esa paradigma de estar esclavos encadenados, surgió otra nueva, ¿no? Pasaron a la servidumbre, pero ese paradigma de la esclavitud ya no era aceptado, ya era distinto, su paradigma ya era más distinto. No puedo trabajar, pero no encadenado, ya era distinto. Entonces, ¿será aceptado todo el antiguo paradigma? No, jóvenes, cuando yo les digo, no, ustedes pueden trabajar para un feudal, pueden trabajar para un rey gratis, sus tierras, no te dan de comer, ¿no? Te matan de hambruna, te torturan, te humillan, ¿no? A veces se aprovechan, ¿no?, de las mujeres, de los varones igual los maltratan todo. ¿Puedes trabajar tú en esas condiciones, jóvenes? Esclavizado, o sea, esa es la nueva forma de esclavizar, ¿no? Es la servidumbre. ¿Puedes o no puedes trabajar? Sí, desde No, ahorita tendrían que ser, ¿puedes o no? no se puede, profesor. Es que ya es distinto la paradigma, ¿no? Ponte que si ahorita pasan, ¿no?, 10 encadenados, ¿no?, sin ropa, las justas no cubriendo algunas partes, y alguien nos diga, este es mi esclavo, ¿no? Hay una forma de esclavitud ahorita, jóvenes, sí lo hay, jóvenes, ¿no? Analicemos el fondo, sí lo hay. Te compran con plata, sí, es una nueva forma de esclavitud. Pero aceptar lo que ya se estaba señalando, o sea, aceptar aquello, ¿no?, de esclavos, ya no, en ti la paradigma ya es distinto, ya, ¿no? Tu cultura dice, ¿cómo es posible que estos esclavos hayan soportado estar encadenados, haber hecho la muralla china, muertos miles haciendo esa muralla china, y ninguno se ha podido revelar? ¿Cómo es posible? Porque ya tu paradigma es distinto a lo que era antes. Entonces, Porque ya tenían su mente trabajada. Su mente ya. claro, entonces ya no es aceptado, pues ya cambia, y la cultura misma cambia, ¿no? Lo que antes la paradigma era vivir por la fe, ¿no? Señor, te has llevado mi vida, una cosa así, ¿no? Lo que antes era ese paradigma, el hombre movido por la fe. Posteriormente, en la filosofía moderna, el hombre movido por la razón cambia de paradigma, de cultura, de vida, de forma, de ideales, de pensamiento, de hábitos. Ya no va a ser el Dios, sino va a ser la razón libera al hombre. Eso ya va a ser tu argumento. Entonces, los paradigmas van cambiando con el reemplazo. Entran a una crisis, dice él. Entran a una crisis. ¿Pero por qué entran a una crisis? Metafísicamente lo explican. Entran a una crisis. ¿Qué lleva a la crisis? Habrá, pero no, problemitas. Pero ellos intentan a través de la paradigma, no, pero más a través de la lucha de clases, desde la filosofía y la economía. ¿Por qué?
se tiene que haber otra moral. ¿Por qué tienes que tener una moral colectiva, ¿no? En bien del desarrollo colectivo de la mayoría y no un desarrollo individualista? Eso todo es un análisis. Todo es un análisis. Toda una ciencia, ¿no? Entonces, por eso cambia de paradigma. Ya es distinto tu paradigma, no el que está en su mundo, en las nubes, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo les digo, tienen que ser un profesional de la nueva escuela, ¿no? Críticos prácticos. No, pues no, la vieja escuela, ¿no? Estudian por su nota, antes estudiaban por el conocimiento, pero se llevaban todo eso al panteón, ¿no? Entonces, su paradigma en la universidad va a ser distinta de ustedes, ¿no? Si esto se comprende, van a ser críticos, van a saber responder, estudiar, ¿no? Organizarse. Entonces, un paradigma distinto al resto, ¿no? Que va a ir. Pero este término paradigma al final ya cambió, ¿no? Él mismo fue rechazado y optó por otra explicación. Entonces, las ideas entran en crisis. Kuhn señala 3 tipos de fenómenos sobre los que puede desarrollarse una nueva teoría. Bien, a ver, dice, aquellos que han sido bien explicados por los paradigmas existentes y que no proporcionan un motivo para la construcción de una nueva teoría. Si un paradigma no cambia a otro porque ya es motivo de una construcción de nueva teoría. Pero ellos, a la fuerza, jóvenes, hay muchas cosas de hablar, sería, ¿ya? Pero bueno, de todas formas, resaltamos, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos dice ahí? Un paradigma mejor, o sea, un argumento mejor sustentado, no hay otra cosa, ¿no? Que nos esté diciendo así, tiene que haber un argumento mejor sustentado que el otro, pues. Y la ciencia no aporta todo eso, pero bueno, él lo entiende de otra forma, ¿no? Argumentos mejor desarrollados, ¿no? Los paradigmas, ¿no? ¿Te das cuenta cómo intentan cambiar con términos y todo lo demás, ¿no? Bien, dice, fenómenos cuya naturaleza es indicada por paradigmas existentes, pero cuyos detalles solo pueden comprenderse a través de una articulación posterior a la teoría. Y las anomalías que no son asimiladas en los paradigmas existentes, solo este tipo produce nuevas teorías. Bien, creo que con esto, así. Ahora, dicen conmensurabilidad y revolución científica. Bien, los paradigmas postulantes al entrar en contacto con los puntos de vista de los demás necesariamente fracasan. La inconmensurabilidad es aquella que se puede, ¿no?, contrastar y en función de eso optar, ¿no?, una nueva, ¿no? Entonces, esas teorías pueden ir ya culminando las anteriores teorías. Revolución científica, no hay pocos casos extraordinarios, procesos en el cual la paradigma antigua es reemplazado completamente. Ya no, eso es, la revolución científica sucede porque el paradigma anterior dejó de funcionar bien hasta que se rechazó. Pero bueno, dentro de esos paradigmas, ¿dónde estarán las leyes? ¿Dónde estarán el criterio de razonamiento? ¿Dónde estarán los conceptos, categorías? No lo hay. Pero bueno, se sobreentiende, ¿no?, lo que es la revolución científica, una nueva ciencia, ¿no? Y eso es una normalidad. ¿Cómo evoluciona la ciencia? Fase 1, fase 2. Presciencia, aceptación del paradigma. Bueno, eso ya tiene aceptación de una ciencia, una determinada cultura, todo. Ciencia normal, aceptación de anomalías. ¿Ya? Ciencia normal, aceptación de anomalías. O también ciencia normal. O sea, hay anomalías, sí, ya se está viendo defectos. Ya. Ciencia revolucionaria, nueva paradigma. Ya se transforma a otra. Esas son las fases, ¿no?, que podemos señalar en base a eso. Jóvenes, entonces, bueno, ¿alguna duda que tuvieran referente a eso? ¿Alguna duda, jóvenes, para poder desarrollar el examen con calma? Ya, pues las preguntas, como les dije, no, casi las mismas en base a lo que vamos a desarrollar. Y además, se va a hablar en lo que estoy viendo en el prospecto, se va a hablar de ética, ¿no? Eso tal vez habrá que poner más empeño un poco a explicar la ética. Porque eso es, o me estoy equivocando. A ver, cuando ustedes van a revisar su prospecto, ¿qué preguntas está viendo ahí? Sí, Nicolás, proyectando las preguntas.
Profesor, por favor, ¿puede ponerle otro, por favor, un ratito? No te he escuchado, ¿cómo dices? ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Cuál? ¿Puede poner la diapositiva anterior? Puedo. La diapositiva lo voy a poner en la plataforma. Es que estoy copiando un ratito nomás. Lo voy a colar, pero ya lo cambié. Yo lo voy a poner en la plataforma eso. Bueno, en sí, yo la pongo en cátedra libre, pero en la ley dice que estamos en la cátedra libre normal. Pero decían, los problemas es para representar todas las cosas. Uno de la ley, porque la ley es la ley. Mejor vamos. Bien. Nicole. Aló, Nicole. Aló, jóvenes. Mira, un favor. Tengo una urgencia, ¿sí? Espero que sepan comprender. Además, las preguntas todavía falta, no lo he bajado. Pero bueno, saben que creo que algo al menos considerable, ¿no? De mi parte. Bueno, me esfuerzo por todo esto, ¿no? Espero que se comprenda, tengo una urgencia. De hecho, está resuelta estas preguntas. Ya como siempre, ¿no? La disculpa del caso, pero voy a ir a bueno, tengo un asunto. Ya, bueno, la siguiente clase lo desarrollamos. Pues espero que no haya ninguna molestia. Y ya, pues, bueno, estaríamos cerrando así. La verdad estuve en un ajetreo, todo esto, ¿no? También algunos trabajos, tengo trabajo también, ¿no? Para seguir sosteniéndolo, entonces, bueno, estuve así, ¿no? Últimamente. Bueno, espero disculpen el caso, ya le bajaré las diapositivas y voy a... Aquí estaríamos culminando, así espero que sepan comprender y ya pues no estén renegando. Ya, jóvenes, bueno, la disculpa del caso, la siguiente continuamos desarrollando las preguntas, ¿sí? Los pido, no, por favor, espero sepan comprender. A ver, alguien que esté en contra, jóvenes, se pueden pronunciar, ¿no? No quisiera que después estén diciendo el profesor se ha ido a otro, ¿no? Estoy pidiendo ya esta